Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otro episodio de Trenzarte Podcast. Yo soy Mon y estoy con mis compañeras Hanna y Sael, quienes estarán guiando esta conversación con nuestra invitada especial, Karina. Muchas gracias por venir, estar con nosotras. Y bueno, antes platicarles un poco sobre lo que hacemos en Trenzarte, quiénes somos. Somos un colectivo que le gusta visibilizar a las mujeres que hay en esta industria. Creemos que es una conversación que no debe de parar. Y entonces les presentamos a Karina, si puedes contar a quienes nos escuchan, a qué te dedicas, qué haces. Hola, Monsael, hi, Hanna, un gusto saludarlas y encontrarnos nuevamente, y ahora en el sentido inverso, ¿no? Anteriormente yo las entrevisté, ahora me toca estar del otro lado. ¿A qué me dedico? Bueno, pues no nada más hago entrevistas, soy periodista. Si se preguntaban por qué ando entrevistando gente, pues bueno, soy periodista desde hace 26 años. He trabajado en diversos medios, desde los impresos hasta los electrónicos, la mayoría de ellos emergentes, independientes y autogestivos. Y de la misma manera, pues he estado trabajando con otros proyectos que son más conocidos, ¿no? Últimamente, o más bien recientemente, fui columnista de Canal 22 en Culturas 22, pero también he colaborado con Radio Cósmica, con Violeta Radio, con Indie Rocks, con Ibero 90.9. Eso es en la parte más reciente, pero en mis años de periodismo musical, donde tenía otro enfoque, pues colaboré con, pues creo que con todo el mundo. Ahí sí creo que fueron pocos los medios con los que no colaboré. Y recientemente, en los últimos 6 años, me he dedicado completamente a un proyecto personal autogestivo que se llama Sonoridad MX, que originalmente era una plataforma de formación y de información sobre las mujeres en la música y de capacitación, pero poco a poco, debido a las exigencias de los otros proyectos que realizo, que son el Mapa de Músicas Mexicanas y el Estudio de Brecha de Género en Festivales Mexicanos, pues decidí darle forma de medio de comunicación a Sonoridad MX en un sitio web donde pues le estoy dando seguimiento a todo lo que hace la escena. Y si ustedes creen que es algo sencillo, pues bueno, las compañías de Trenzarte ya lo saben, pero bueno, yo este año decidí hacer algo que pues ya lo tenía planeado desde hace mucho tiempo, pero no podía darle seguimiento por cuestiones de trabajo, que es pues demostrar que se puede escribir una nota diariamente de esta escena. Y eso a grandes rasgos es a lo que me dedico en la actualidad en la parte de periodismo musical. Wow, la verdad es que nos gusta mucho como siempre escucharte porque la verdad es que sabes muchísimas cosas y creo que desde la primera vez que hablamos contigo pues nos quedamos como, wow, esta mujer es increíble, ha hecho de todo. Entonces, pues justamente yendo por ahí, o sea, tú, ¿por qué le recomendarías a alguien que justamente pues se dedicara al periodismo, a hacer algo parecido a lo que tú haces? O sea, ¿lo recomendarías y qué le dirías a esa persona? Bueno, afortunadamente creo que somos muchísimas las que estamos escribiendo en la actualidad, y esto es por cuestiones de lo que estamos viviendo. Cuando se abren el acceso a la producción independiente, porque bueno, yo cuando inicié hace 26 años, pues lo ideal era meterte en un medio. Era muy difícil realizar producción independiente, no contábamos con los medios de producción, con los medios de realización, pero pues llegó la blogosfera, es decir, esta época donde todo el mundo pudimos empezar a hacer blogs. Muchas empezamos haciendo blogs en MySpace. En mi caso, uno de mis primeros blogs independientes, lejos de medios de comunicación sumamente bien establecidos, fue precisamente en MySpace, que ya viene de regreso, ¿no? Increíble. Pero, ¿qué recomendaría? Ahorita tienen muchas herramientas. No digo que está fácil, pero digo que la fortuna que tenemos en este momento, estamos viviendo un momento de coyuntura que hay que aprovecharlo al máximo, porque tenemos acceso a la música. En este momento, cualquiera que lance música, nosotras podemos tener acceso. Anteriormente no. Anteriormente eran los medios especializados los que tenían el control de la música, y pues obviamente eran los que decidían y siguen decidiendo, ¿no? Los medios mucho más grandes. ¿Qué es lo que se escuchaba y cómo se escuchaba y por qué debíamos escucharlo? Porque pues el proceso de comprar música pues tomaba su tiempo, tenía un costo,
no como en la actualidad que prácticamente es gratuito. Y eso es algo que debemos aprovechar en la actualidad. Tenemos el acceso a toda la música. Entonces, eso que permite que podamos trabajar con esa materia que permite que le demos un valor. Desafortunadamente ya no estamos en esa parte, que esa es la parte que deberíamos de trabajar todas, ¿no? ¿Qué valor le damos a la música? ¿Qué otro elemento podría decirles que ahorita deben aprovechar? Pues bueno, el acceso a las redes sociales, aunque hay mucha gente que ya se está bajando precisamente por esta idea de que tienen que crear contenido para acompañar el otro proyecto que es mucho más grande, que es el de la música, está haciendo que muchas se retiren, pero este acceso a las músicas pues te permite crear historias, tener narrativas. Es más, cada medio independiente que yo sé que está abarcando y haciendo lo mismo que hacemos ambas, tanto Sonoridad MX como Trenzarte, estamos enfocadas en diferentes nichos, ¿no? En mi caso, pues bueno, yo tengo muy claro que estoy trabajando alrededor de un mapa de músicas mexicanas. Trenzarte, pues está trabajando mucho con esta red de networking que está, esta red a través de los networkings que están realizando, pero así vemos un montón trabajando desde diferentes perspectivas. Y esto es algo que deben aprovechar en este momento, que todo el mundo podemos hacer nuestra perspectiva, todo el mundo podemos realizarlo desde el lugar que nos gusta. Hace unos días en uno de los eventos de Now Girls Rule, me pareció increíble que coincidí con tres personas que estaban trabajando en su tesis y estaban como parte de su proyecto de investigación en ese evento. Y una me decía específicamente, es que estuve trabajando en un medio tal cual y esto, quería entrar a un medio, ¿no? Yo dije, perfecto, métete a ese medio, pero si puedes crear también tu propio espacio donde puedas tener tu voz, donde puedas manejar tu propia narrativa, donde puedas crear un foco y un interés en algo que a ti te interesa y te emociona muchísimo, es el momento de crearlo. Yo sé que muchas personas están en contra de los creadores de contenido o creadoras de contenido. Hay muchas discusiones al respecto, ¿no? En qué momento las periodistas se volvieron creadoras de contenido con los influencers de por medio, si hay esa transición, si existe esa transición o no existe. Ustedes lo decidirán cuáles son su posición ética, su posición y su narrativa y qué es lo que quieren desarrollar. Pero yo lo que recomiendo es que sí, inmediatamente creen su espacio. Antes decíamos, un periodista que no tiene un blog, que no está creando fuera de un medio de comunicación, pues está nada más metiéndose en una perspectiva, una única perspectiva y no está desarrollando su propia identidad. Aprovechen que tienen ahorita todas las herramientas para crear su propia identidad solas, acompañadas, en grupo, en colectiva, como decidan hacerlo, pero háganlo, pero con mucha responsabilidad, porque a veces con el desconocimiento de la historia de la música, de códigos éticos, de esta necesidad de subirse a las tendencias, incluso si nada más es puro rage, o puro odio, o contenido que no aporta nada, pues es algo que también tienen que considerar, ¿no? Hace poco también una persona me decía que aunque tiene una columna, no tenía que ser responsable de corregir errores. Pues no, déjenme decirles que esa también es la parte que tienen que contemplar. Si tienen una voz, si tienen un espacio, son responsables de lo que dicen. Justo hablando un poquito de esta responsabilidad que siento que muchos de los creadores de contenido que en la actualidad existen no la tienen por el hecho de querer ser virales a costa de lo que sea. Este, ¿Cómo tú ves al público, no? Que de alguna u otra forma termina normalizando esto y pues quitando un poco este criterio propio que tienen las personas naturalmente, ¿no? Y que se van más por el fanatismo y por la tendencia. Cuando yo inicié Sonoridad MX, antes de que existiera Sonoridad MX, que hice un análisis súper profundo, yo ya sabía que quería dedicarme a escribir sobre las mujeres y compartir lo que estaban realizando las mujeres y compartir sus historias. Cuando hago este análisis, lo primero que me planteo es, creo un sitio al que llevo a todo el mundo.
en un momento en el que nadie está leyendo medios especializados, donde las personas no están leyendo, mi decisión fue, pues tengo que estar donde está el público, donde se pueda incidir en la conversación, donde pueda yo desarrollar una perspectiva, donde podamos, pues a lo mejor crear un diálogo que no siempre va a ser desde el pensamiento crítico. A veces muchas personas llegan con una perspectiva de una sola publicación. Esto es una conversación que acabo de tener con compañeros de Puerto Rico, porque están trabajando ellos la historia del reggaetón y por una publicación que compartimos, un público que nunca había leído ni a Sonoridad, ni los habían leído a ellas y a ellos, ya están teniendo una conversación fuera de la conversación que se propuso. Y esto pasa continuamente, ¿no? Sabemos que el algoritmo es el que va a decidir qué es lo que ves. Si no estás leyendo continuamente un medio de comunicación, porque yo sí me considero un medio de comunicación, o a un creador de contenido o a una creadora de contenido, es probable que lo que recibas pues, sea un pequeño fragmento de lo que se está produciendo. Y eso, pues bueno, te va a dar una perspectiva súper limitada de lo que está sucediendo. Esto, pues bueno, es algo con lo que no podemos combatir completamente, a menos que estés dispuesto a invertir en publicidad, en generar eh, esto que permita que el público esté constantemente atento a ti, ¿no? Yo sí me niego a invertirle a la maquinita de los likes, no es algo que tenga la intención de hacerlo, porque bueno, mi perspectiva es otra, ¿no? Tengo otro objetivo. Pero pues el público también es en la actualidad algo que tiene también una vida. Cuando yo llegué a los medios de comunicación, en cuanto descolgabas el teléfono en una estación de radio, el público ya no tenía acceso a ti. Y de otras formas no tenían más que el medio era el correo electrónico, era la única forma en la que podían decirte o interpelarte. Pero en el momento en que todos estamos en redes sociales y que desafortunadamente tenemos que estar en las redes sociales para existir, para dar información, para pues, dar a conocer proyectos, pues ya no es una relación unidireccional, ¿no? A veces quedas muy expuesta a lo que el público decida. En mi caso, esto me ha enseñado pues muchas herramientas de seguridad digital. No voy a decir que todo el público es agresivo, no voy a decir que todo el público está buscando interpelarte de una forma muy agresiva, pero sí a muchas personas nos ha obligado a tener una conciencia muy clara de lo que es la seguridad digital, ¿no? En el caso de Marion Reimers, creo que para todas es súper el mejor ejemplo de la violencia que se puede vivir en redes sociales. En mi caso, eso me ha llevado a crear varios filtros, porque bueno, desde el primer puesto como locutora y como gerente de una estación que tuve en el momento del auge de las redes sociales, pues se convirtió en una ventana de acceso para mucha violencia. Voy a hablar primero de la cuestión de la violencia, luego voy a platicar de las cosas chidas. Pero en la cuestión de la seguridad digital, en este momento a mí me lleva a poner muchas barreras. Una de ellas que tengo en la actualidad y que la recomiendo que la mayoría la emplee, es que si no te siguen, no puedan comentar, porque en esta idea de que ven una publicación y inmediatamente que es viral o se convierte en algo que todo el mundo quiere opinar, ya sea bien o para mal, o simplemente para opinar, aunque no tenga ningún sentido, yo puse ese filtro. Si no me sigues, no puedes hablar. El siguiente filtro que puse, y este fue a raíz de la publicación que hice de la niña futbolista de Julieta Venegas, porque lo vi venir. En cuanto hice la publicación, dije, ahorita me va a caer el hate, y lo sabía, ¿no? Eh, entonces, el filtro que puse, y recomiendo también que lo pongan, es que si vas a opinar por primera vez, no puede ser más que una semana después. Es decir, ¿esto qué hace? Que la gente que viene por el fuego y que viene nada más a arrojarse al fuego, no tenga la oportunidad de hacerlo y que más bien se quede. Si se acuerda dentro de una semana que tenía una opinión, lo va a realizar. Si no se acuerda, pues ni modo, ¿no? Eso será, em,
yo creo que en la posibilidad de limitar a la gente que tiene el objetivo de agredir. Pero, yendo a la parte chida, lo que permite esta interacción a través de redes sociales, a mí me ha permitido, en primer lugar, si no existieran redes sociales, yo no podría hacer un mapa de músicas mexicanas como lo estoy haciendo. El acceso a las músicas, el acceso a otras personas que están trabajando investigación, contenido, que son creadoras, me permite tener relaciones de todo tipo, ¿no? Súper amplias, incluso con el público que quiere aportar algo, ¿no? Tener estos diálogos muy, muy sanos, que yo creo que esos dos filtros permiten que los diálogos que se establecen sean un poco más sanos, porque también tenía a un público reactivo del el estudio de brecha de género, incitados por los propios festivales de representación 0%, que inmediatamente hacían una publicación en burla, en tono de burla, para incitar a que su propio público fuera a agredirme. Entonces, estas limitaciones pues han sido, yo ya ni me entero, ¿no? Es más, tengo tantas palabras clave de posibles insultos que ni me entero. Entonces, tengo una, una relación sana con las redes sociales en la actualidad y eso me permite pues también tener un acercamiento con un público que sí tiene un interés, con un público que sí tiene una opinión y un pensamiento crítico, no responde ni al clickbait, ni a la furia, sino que tiene verdaderamente un interés. La otra parte es que como yo no soy influencer, de hecho me tardé mucho por mis anteriores experiencias digitales. Cuando lancé Sonoridad MX, yo me tardé mucho en nombrarme como Sonoridad MX, o sea, poner la cara como Karina Cabrera, yo soy la persona que está realizando esto. Me tomó más o menos como unos 6 meses o un año ya hacerlo abiertamente, ¿no? Mucha gente sabía que yo lo hacía, pero a mí me interesaba que se engancharan al contenido, ¿no? A lo que estaba diciendo, a lo que estaba transmitiendo, no tanto a mi cara. Y cuando decido hacerlo pues desde mi postura como periodista, yo soy de la vieja guardia, bueno, no, de la media guardia, porque hay otra, una guardia todavía más anterior a mí, pero pues yo soy periodista de print, o sea, soy persona que escribía, soy persona que redactaba, entregaba mi artículo y ya no tienes que dar la cara más que para responder críticas y demás, ¿no? También soy en muchos sentidos locutora, lo cual también me pone detrás de un micrófono y no de una pantalla o una cámara, lo cual pues eso también me hace tener un sentido ético de cómo quiero ser vista y cómo quiero representarme y cómo quiero relacionar. Entonces, esta parte de no ser influencer y no buscar serlo, pues también tiene sus limitaciones, ¿no? Yo no estoy tratando de crear contenido al por mayor, no estoy tratando de responder a tendencias que podrían atraer más público, yo no utilizo ni siquiera las canciones que me sugiere porque, pues, como ustedes saben, para empezar a capitalizar y monetizar en redes sociales, pues tienes que seguir unos lineamientos, ¿no? De estas son las canciones de tendencia, pues si esa no es mi escena, porque voy a meter una canción que ni siquiera es tendencia en otro lado y genera dinero para otras personas, ¿no? Entonces, estas cuestiones éticas, estas reglas que yo me he impuesto para Sonoridad MX, pues también atraen un público muy específico, ¿no? Que yo prefiero tener un público muy concentrado, muy enfocado en lo que estoy haciendo, muy enfocado en el crecimiento de la escena, a tener un público que se desborda y que inmediatamente se va a subir a todo y que en cualquier momento se te voltea y te agrede, ¿no? Entonces, no voy a decir que todo el público es malo, tampoco voy a decir que todo el público es bueno. Yo creo que tiene que ver mucho con cómo te presentas en un espacio y ese es el público que vas a traer. Súper. Justamente creo que en Trenzarte ya hemos tenido ahí varios videos en los que el público, o sea, sí existe como una confrontación, ¿no? Ahí en los comentarios y que pues nosotras no sabíamos como toda esta información que ahorita tú planteas y que al menos a mí y creo que a todas, como que nos puso en mente que justamente podemos
tener estos filtros de seguridad para que la gente y nuestra comunidad esté en un espacio seguro, sano y en el que se pueda obviamente compartir una opinión siempre y cuando sea desde el respeto y desde que sean personas que conocen por qué estamos haciendo lo que hacemos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí la verdad yo creo que eso nos va a servir mucho a nosotras también. Y bueno, ya hablamos un poco de sonoridad, pero también sabemos que está este otro proyecto que es la colectiva Ellas Resuenan. Entonces, pues igual nos gustaría saber más sobre ese proyecto, que nos contaras acerca de eso. Ay, mira, yo soy una persona súper inquieta, entonces tengo ideas que están surgiendo así como 40 ideas al mismo tiempo. Soy como el meme de Julia Roberts con las operaciones. Estoy pensando todo el tiempo qué hacer, cómo hacerlo, pero muchas cosas las pongo a descansar. O sea, tengo las ideas todas revoloteando y cruzando y cómo desarrollarlas. Pero hay muchas ideas que pongo a descansar porque digo, no es el momento, no es tengo que ocuparme de otras cosas o hay otras cosas que son prioritarias. Y prácticamente desde que surgió Sonoridad, o sea, casi que Sonoridad surge con el mapa de músicas mexicanas y el estudio de brecha de género casi al mismo tiempo. Entonces tenía muchas cosas que abarcar y en mi mente también estaba revoloteando crear una colectiva de periodistas. Porque bueno, yo ya tenía mi tiempo recorrido, entonces ya conocía muchas locutoras, conocía muchas periodistas, me había tocado trabajar con muchas, me había tocado pues trabajar para otras personas, gerentes, directoras de medios de comunicación. Entonces sí tenía un conocimiento de quiénes estaban haciendo y qué estaban haciendo. Una de las premisas de Sonoridad inicialmente fue esa. Conozco a todas estas personas y sé que están en situaciones o en espacios donde tienen una posición de toma de decisiones. Entonces, a lo mejor les interesa conocer todo esto que yo estoy investigando y que me estoy encontrando. Entonces, era un grupo de Facebook, ¿no? Pero esa idea continuó revoloteando de, pues, lo hacemos, no lo hacemos. En muchos espacios, y esto también lo platicaba hace unos días con Elis Paprika, que una de estas chicas que estaba haciendo su investigación me preguntó, ¿y qué has notado diferente en la escena? Desde que iniciaste hasta este momento, ¿qué has notado diferente? Digo, bueno, empecemos por el hecho de que tú estás aquí, ¿no? O sea, antes era yo nada más, era la persona que estaba fotografiando al frente, era solo yo, y de repente me encuentro en un espacio donde tenemos que hacer rotación de fotógrafos y de videógrafos porque ya hay muchísima gente y hay gente haciendo investigación. Pero antes de que llegáramos a este momento de la noche en Auger Rule, donde yo le decía a Ellis, pues nos estamos dando codazos para tomar fotografías, lo cual está chidísimo porque hay un interés en esta escena. Pero antes de todo eso, pues yo me empecé a encontrar a unas poquitas, ¿no? Así de ya nos empezamos a checar, nos empezamos a encontrar, no nos saludábamos plenamente, pero pues ya nos reconocíamos, ¿no? Y esto es lo que yo que siempre lo tenía en la mente de por qué no conozco a estas personas, por qué no sé su nombre, por qué nunca nos hemos sentado a platicar, seguramente han vivido lo mismo que yo, y si les ha tocado vivir la violencia que a mí me tocó en espacios muy masculinizados, donde yo era la única mujer, pues me gustaría platicarlo con otra persona, ¿no? Y en todo caso, pues hacer algo por las siguientes generaciones que no les toque darles el aviso, ¿no? De este espacio es peligroso, estas situaciones te ponen en peligro, aguas con esto. En realidad, cuando yo realicé la convocatoria que también fue así como una de cosas así de, si lo vas a hacer, hazlo ya, o lo vas a seguir pensando, porque ya lo estaba rumiando demasiado. Y decía, bueno, pues ¿cuándo lo vas a hacer? Pero es que no tengo tiempo y lo puedo coordinar y lo puedo organizar. Entonces encontraba muchos pretextos para no hacerlo. Así pasaron como 3 años. Y un día sí dije, bueno, pues ya, quien jale, quien no jale, pues ya ni modo, ¿no? Entonces lancé una convocatoria. Ya estaba un poquito más posicionado sobre sonoridad. Yo ya había dicho que era yo. Entonces, pues mucha gente respondió. Hice una primera reunión. Y esta reunión, que de hecho mucha gente se filtró sola, porque me decían, vamos a tener esta conversación, tú y yo, tengamos esta entrevista. Y yo así de, no, espera, esta es una convocatoria para tener un diálogo colectivo. Quien no quiera venir a platicar colectivamente, pues bueno, ya se está autoeliminando de la colectiva, ¿no? Alguien que te dice, te doy cita tal día,
que me pasó con varias personas, así de, bueno, te doy cita tal día, ¿no, compañera? Esto no es una cita uno a uno, este es un diálogo abierto que yo estoy convocando para que nos juntemos, para que platiquemos. Y sobre todo, la propuesta era, oigan, pues yo estoy haciendo un mapeo y veo que toda esta escena, porque les decía, todo esto está cruzado, todo lo que yo estoy haciendo en la actualidad está súper cruzado, una cosa responde a la otra, y la otra responde a las necesidades de otra más. Y yo lo que les decía es que noto que toda esta escena que yo estoy registrando, más o menos el 80% está fuera del radar porque no tienen disquera, no tienen agencia de relaciones públicas, no tienen managers. Entonces, esta escena que pues es enorme, o sea, si yo hablo de 500 proyectos, en realidad estoy súper, ni siquiera estoy en la punta del iceberg. Eso es lo que tengo registrado porque me he dado tiempo de registrarlo. Pero estoy siguiendo más de 3000 proyectos. Entonces, lo que les decía, esta escena necesita quien les responda, necesitan con quien dialogar, porque esto también me empezó a suceder, ¿no? Como ya era como la de confianza, me decían, oye, ¿cómo me acerco a tal medio? Oye, ¿a quién me recomiendas? ¿A quién le mando mi canción? ¿A quién le mando mi boletín? ¿A quién invito a mi concierto? Y esta situación de, pues, ¿a quién? Yo decía, pues yo sí conozco un chorro de gente. Esas personas que podrían impulsar y ayudar a esta escena, sí las conozco, pero creo que no nos hemos conocido o juntado, no hemos platicado. Entonces, esa era una de las propuestas, ¿no? Así de, oigan, ¿y qué tal si pues le damos un espacio a esta escena y los empezamos a promover, empezamos a platicar de ella, empezamos a jalarlas? El otro punto importante que yo lo vi mucho en mi formación como periodista en estos espacios donde yo era la única mujer, es que la información circulaba entre ellos y no hacia mí. Entonces, pues bueno, yo tenía mis formas de tener mucha información, de estar en todos los conciertos y de estar decolada en todos lados, pero sí notaba eso, la falta de acceso a la información, la falta de acceso a las acreditaciones, a los lanzamientos, a las personas que te podrían llevar a algún lugar para tener un buen acceso o lograr algo más interesante en lo que estabas escribiendo. Entonces, pues yo lo que les propuse es que pues desarrolláramos esa red de compartir información. Entonces, lo que sucede ahorita en la actualidad, porque también dije, estamos muy distanciadas entre periodistas, locutoras y las académicas, y todas estamos desarrollando lo mismo. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrarnos para platicarlo y para compartir información. Entonces, ahorita lo que tenemos es un grupo de WhatsApp en realidad ha tenido menos acciones de trabajo, ha tenido más acciones, que será el tercer punto que a mí me parece importante, platicar qué significa ser periodista musical en muchos espacios donde la mayoría no, eran hombres. Entonces, ¿qué ha sucedido con este espacio? Pues bueno, ya vamos a cumplir 3 años de desarrollo donde pues hemos creado un newsletter que lo compartimos mensualmente, donde mostramos lo que estamos haciendo, hemos tenido algunas conversaciones en espacios públicos, pero lo principal ha sido la contención, ha sido el acompañamiento como periodistas, como mujeres profesionistas, el compartir información, el darnos datos, el darnos oportunidades. Oigan, aquí están buscando a tal o tal profesionista. En tal lugar hay un trabajo. Oigan, en tal lugar están dando una beca. Oigan, en tal lugar hay una capacitación para realizar esto. Entonces, creo que más allá del trabajo, que yo lo veo para largo aliento, ¿eh? No digo qué tristeza y fracaso que no lo estemos haciendo desde el principio, porque si no, eso hubiera quemado a la colectiva inmediatamente. Sino más bien creo que hemos creado un espacio donde hay esta confianza de decir, oigan, me pasó esto, oigan, en el posgrado, porque hay muchas mujeres que están todavía en posgrado para maestría o doctorado y hay gente que ha cosas tan increíbles que ya desarrollaron su primer festival, ¿no? O sea, con mujeres 100%. Entonces, es un espacio que se ha vuelto de comunicación y contención para periodistas musicales, pero yo no lo he querido presionar, más bien he dejado que pues, surjan las cosas orgánicamente. Yo con mi hiperactividad y esta idea de estar pensando qué sigue, qué sigue, qué sigue,
lo aborda más bien en sonoridad y en ellas resuenan, trato de que sea muy orgánico, ¿no? Las cosas suceden, si no se pueden, pues no las presionamos, queremos hacer algo, no lo presionamos, más bien que vaya fluyendo poquito a poco. Bueno, pues nos parece muy, muy, muy interesante todo esto que nos estás contando de realmente todas estas ideas que surgen y que de repente dudas y dices, pero ¿cómo lo hago? Y cada vez como que vas desenvolviendo todo y creando más y más rubros para las mujeres. Entonces queremos adentrarnos mucho más a esta conversación de las mujeres en la industria, que ya lo hemos tocado y sobre todo sobre construir estas redes de apoyo entre nosotras. ¿Qué crees que ha cambiado en tu manera de vivir el periodismo junto con la perspectiva de género, de feminismo, desde que empezaste hasta donde estás hoy? Ya creo que ha cambiado la super pregunta, todo. ¿De qué no ha cambiado? O sea, en mi vida todo ha cambiado precisamente a partir de adentrarme completamente a a lo que significa sonoridad. Cuando yo empiezo como periodista musical, pues tengo muy claro qué es lo que quiero hacer, ¿no? Y dónde quiero estar y los espacios que quiero ocupar. Pero no es que no me haya dado cuenta antes que era mujer, pero justo en estos primeros trabajos es donde me hacen notar que soy una mujer dentro de la industria musical, donde pues está el acoso, donde está la exclusión, donde está la falta de apoyo, donde pues está la limitación incluso de abordar temas relacionados con las mujeres, que fue mi super necedad durante pues casi 20 años, ¿no? Yo continuamente estaba tratando de proponer, mientras yo iba ascendiendo, pues, inicié como reportera, a lo cual ya pues, se fueron sumando pues el trabajo como coordinador editorial, el trabajo como periodista, articulista, muchos otros espacios fui ocupando, ¿no? Hasta llegar a ser gerente de una estación de radio. Y durante todo este tiempo, pues yo sí notaba que no tenía el poder de decisión de nombrar lo que quería nombrar. Desde mis primeros trabajos, yo sí notaba que proponía y el tema, cuando decía que abordemos a esta música, a tal o cual mujeres, inmediatamente me decían que, pues para el siguiente número, la siguiente edición, que cuando fuera oportuno. Y pues no tardé mucho en darme cuenta que siempre somos inoportunas las mujeres y que es una forma de nunca abordar nuestra historia. Entonces, pues me aventé 20 años en esa lucha, ¿no? De cuándo sí podemos hablar, cuándo no podemos hablar. eh, al mismo tiempo, pues sí me di cuenta que mientras abordaba la historia de los hombres y que me convertía casi en especialista en ciertos temas, pues yo sí iba subiendo en escaño dentro de las publicaciones o los medios de comunicación. Y mientras más hablaba de ellos, pues mejor me ubicaban a mí, ¿no? Pero cada vez que hablaba, pues, de las mujeres durante mucho tiempo, tuve un programa dedicado que se fue mi primer intento así de ya, no me importa lo que digan, voy a hablar todo el tiempo de las mujeres. Esa fue mi propuesta de programa. Es un programa dedicado a las mujeres en la música, sobre las mujeres en la música, con temas de mujeres. Y tenía a un personaje que todo el tiempo estaba tratando de meterme en entrevistas con hombres. Y por más que yo le decía, este es un programa dedicado a las mujeres, no tiene sentido que yo entreviste a un hombre aquí, ¿no? O sea, ¿por qué voy a entrevistarlo? No, es que es un programa separatista. Pues sí, efectivamente, es un programa separatista. Pero el separatismo siempre se nota cuando lo aplicamos las mujeres. Mientras el separatismo se aplica del otro lado, nunca se nota, ¿no? Mientras ellos sean el centro cuando el androcentrismo es todo, pues no lo notan. Entonces, pues esa fue mi estira y afloja durante más o menos 20 años, ¿no? Ocupar puestos, estar muy bien ubicada, trabajar mucho. Afortunadamente sí trabajé mucho como periodista en muchos lugares, pero cuando me convierto en gerente de una estación donde digo, ahora sí, este es el momento, tengo la posición no solo de poder, sino de toma de decisión, pues tengo al director de la estación diciéndome que las mujeres somos poco importantes todavía, ¿no? Entonces no tengo la toma de decisión. Eh, Me gusta contar cómo sí tuve la toma de decisión cuando él se fue a un crucero y desapareció 3 meses y estuvo incomunicado.
Y esos 3 meses fueron la absoluta gloria porque metí discografías, celebramos cumpleaños, hicimos especiales, fueron los 3 meses de gloria, que afortunadamente yo ya los vivo en la actualidad, ¿no? Pero todo esto, pues a mí sí me llevó a entender, ¿no? Yo llevaba propuestas, el director de, de una revista sí me dijo, no, no vamos a seguir con esta serie. Yo estaba haciendo una serie de mujeres en la música, cada número estábamos sacando una década y me dijo, esto no es de interés, esto no vende revistas, esto no lo vamos a seguir abordando. Entonces ahí me cortaron, ¿no? Pero en realidad siempre tuve estos intentos, pero tampoco eran intentos, bueno, o eran, sí eran desarrollos, pero que no tenían clara una perspectiva de género. Esto también lo fui aprendiendo. No es que el hablar de mujeres y músicas no te crea una perspectiva de género. Te crea una postura respecto a lo que quieres escribir, lo que quieres abordar, lo que quieres compartir. En realidad, la perspectiva de género como herramienta de investigación feminista, pues se obtiene hasta que empiezas a entender cuáles son los problemas estructurales que impiden que yo escriba de esto o que impiden que estemos trabajando alrededor de un tema en particular o que las mujeres ocupen los escenarios. La perspectiva de género es algo mucho más grande que permite que la investigación y que nuestra visión respecto a lo que estamos abarcando o de lo que estamos creando contenido tenga una perspectiva muy definida, ¿no? No nada más se trata de nombrar y de ubicar a muchas mujeres en una playlist o de compartir a muchas mujeres en un programa. Ese proceso todavía fue mucho más largo porque al mismo tiempo yo estaba en un proceso del feminismo en el que ocupando un espacio donde la mayoría eran hombres, en realidad solo habíamos 3 mujeres en una estación de radio ocupada por más de 20 personas, con un público que el 90% eran hombres, hacía muy difícil que yo pudiera desarrollarme abiertamente como feminista, ¿no? Inmediatamente me comían y así aprendí la violencia de género en los espacios digitales. Entonces, este desarrollo de la perspectiva pues me llevó muchísimo tiempo, ¿no? Leer, estudiar, investigar, tener una postura propia, tener un posicionamiento respecto a lo que estoy diciendo y lo que estoy escribiendo. Y yo entiendo a muchas personas que no lo hagan tan abiertamente o que no se vuelvan tan radicales como yo, porque tener una perspectiva de género te hace muy difícil habitar los espacios porque te das cuenta de las violencias y no estás dispuesta a tolerar las violencias, te das cuenta de los comentarios, no estás dispuesta a aceptar esos comentarios o no normalizarlos, te das cuenta de la falta de cobertura y no estás dispuesta a quedarte callada. Te vuelves una persona muy incómoda para ciertos espacios y a la vez el espacio se vuelve tan incómodo para ti que entiendo a las que pues no siguen con su proceso. Hay que recordar que el feminismo es un proceso individual y que vas a llegar hasta donde puedas. Si no puedes salirte de los espacios, pues también vas por protección, por seguridad personal. Hay cosas que vas a tratar de no, creo que normalizarlas para normalizar también tu vida, para no meterte en tantos conflictos. Pero cuando la perspectiva de género se me metió en todo el alma y en cada pedazo de mi ser, pues yo sí tomé una decisión sumamente radical, ¿no? Dije, todo lo que voy a escuchar son mujeres. Llevo más o menos 8 años escuchando únicamente mujeres. Mm, no he tenido ni siquiera la curiosidad de saber qué está pasando en el resto del mundo androcentrista, ¿no? Me entero porque me cuentan, ¿no? ¿Qué es lo que me pasa también en la actualidad? Ya tampoco me entero qué está pasando en el mundo de la industria, más bien estoy tan enfocada en el mapa de músicas mexicanas que, pues bueno, tengo que escuchar 100 discos lanzados en este país, no me da tiempo de escuchar lo que sucede en el resto del mundo, sobre todo cuando ni siquiera lo voy a publicar, ¿no? O sea, mi tema es las mujeres aquí en México por cuestiones estructurales, por cuestiones muy personales respecto a este proceso pues de desarrollo, no nada más como feminista, sino también con mis herramientas desde la perspectiva de género y pues también desde lo que realizo con sonoridad. Entonces, respondiendo así, cortito,
¿Qué ha cambiado? Todo. Desde mi forma de asistir a conciertos, yo ya no voy a festivales grandes. Para mí no tiene sentido porque siento que pues ni siquiera hay representación femenina, ¿no? O no voy a pagar 4,000 pesos para ver a dos grupos de mujeres, mejor prefiero pagar 500 pesos para ver a 5 bandas de mujeres. Entonces, ¿qué ha cambiado? Pues mi forma de consumir, mi forma de escuchar, mi forma de escribir, incluso mi forma de entrevistar. Anterior a estos años, la forma de entrevistar pues era obtener la carnita, ¿no? Como sea, como voy a dominar esta conversación. Y en la actualidad mi forma de entrevistar a las mujeres pues también es una forma muy empática, muy amable. Me sacaba mucho de onda al principio porque siempre que tocaba ciertos temas pues había lágrimas. Entonces la perspectiva de género me obligó a tener herramientas para dar contención sin perder una distancia ética como periodista, pero sí entender que pues, qué es lo que toqué ahí que está lastimando y que está doliendo en años anteriores. Es ahí toqué algo, hay que rascarlo para ver qué podemos sacar, ¿no? En la actualidad, incluso son momentos en los que yo digo, ¿necesitas pausa? Nos damos la pausa. Tranquila, respira, tómate el tiempo. El decirles, aquí tienes una herramienta muy poderosa que es decir, esto es off the record. Si tú me dices, esto es off the record, yo no lo incluyo, e incluso les brindo la posibilidad. Hay mucha gente que critica esta postura como periodista porque es así de, pues si ya terminó la entrevista, pues ya, ni modo, lo que dijo y se aguanta, ¿no? Hay quienes yo sí les digo y que regresan conmigo, ¿no? Así de, oye, es que creo que aquí comenté demasiado y aquí creo que me expone esto y creo que esto me puede vulnerar. No te preocupes, lo eliminamos. Mi postura también hacia las músicas, pues también es entender las violencias que han vivido, las violencias que están enfrentando. Entonces, también ser muy empática y muy consciente de que hay temas que pueden afectar muchísimo una entrevista, que pueden afectar sus relaciones en un futuro, sabiendo que pues aquí somos las que menos prioridad tenemos en los medios de comunicación, ¿no? Y eso pues también me lleva también a poner muchos límites como periodista, ¿no? Así de, hay cosas que no voy a permitir y hay cosas que pues hay que guardar respeto también respecto al trabajo, pero bueno, esta visión, la perspectiva de género así, pues te parte en mil pedazos. No hay persona que no esté súper lesionada desde que se le atravesó la perspectiva de género, pero creo que también esto es algo que uno aprende a desarrollar, ¿no? Eh, ¿Y esto qué hago con esto? ¿Me sigo peleando con el mundo por todo esto o qué hago con esto para que pues no sigamos en esta misma situación? Y pues bueno, esa es la pelea constante, ¿no? ¿Qué hacer para que esta situación cambie? Y es fuerte, ¿no? Como cuando llega, siento que el feminismo y la perspectiva de género a tu vida, de alguna u otra forma, sí o sí, te hace cambiar, ¿no? Porque cambias tu forma de ver las cosas, cambias tu forma de ver tu entorno, cambias todo, ¿no? Hasta lo que consumes, porque también lo empiezas a identificar más fácil, ¿no? Pero queremos indagar un poquito más de qué es lo que viene actualmente para Sonoridad, cuáles son los proyectos que vienen en puerta, qué es lo que traes en mente ahorita para estos dos proyectos, tanto Sonoridad como Ellas Resuenan. Miren, empiezo con ellas razones porque ahí está un poco menos complicado. El 7 de noviembre vamos a tener nuestra primera celebración donde invitamos gente, porque hemos celebrado en privado. Esto es algo que yo también insistí mucho en. Primero tenemos que conocernos nosotras, convivir nosotras, antes de salir a celebrar con medio mundo, ¿no? No es que ya nos conozcamos totalmente, pero ahora sí les propuse así de hagamos un evento. Entonces, el 7 de noviembre vamos a tener nuestro primer evento presencial en clandestina, donde vamos a tener tres actividades. La primera es la proyección de cortos documentales de mujeres en la música y afortunadamente muchos de esos cortos vienen desde incluso del interior de la colectiva, de personas que hemos colaborado en esos cortos o que pues los dirigieron o los desarrollaron. Entonces, está esa exhibición de cortos.
Vamos a continuar con dos conversaciones. Una es celebrar 25 años del lanzamiento del libro Sirenas al Ataque de Tere Estrada, que es la base. Afortunadamente tenemos a Tere dentro de la colectiva, pero es la base prácticamente de la mayoría de las investigadoras de rock aquí en México. Quien no tiene como base ese libro, pues algo se está perdiendo muy grande. Entonces vamos a hablar de qué pasó desde la edición de ese libro, cómo nos lo encontramos, cómo lo empezamos a leer. Yo nada más para darles el dato, era un libro muy caro cuando salió. Y yo lo empecé a leer en un Tower Records. Alguien abrió un libro y no fui yo, juro que no fui yo, pero ya me lo encontré abierto, entonces lo empecé a leer ahí. Y entonces ese fue mi primer acercamiento con la perspectiva de género, con la forma de escribir sobre las mujeres. Entonces es un libro que es muy importante para nosotras. Y la otra conversación, que todavía no está muy bien definido el tema o cómo será, pero partíamos de la idea de no somos groupies, que ese también es el otro asunto respecto a las periodistas que estamos ocupando espacios en diversos lugares, ¿no? Que continuamente nos nombran groupies para disminuir nuestra importancia, a lo mejor en una estación de radio o en un medio de comunicación, incluso nuestra presencia en backstage a veces queda reducida a eso, ¿no? Somos groupies. Y vamos a cerrar con una intervención de muchas DJs. Sabemos muchas selectoras dentro de la colectiva, o DJs o músicas, y vamos a cerrar pues, con un espacio musical. Entonces, esto lo vamos a realizar el 7 de noviembre en Clandestina. ¿Y qué viene para Sonoridad? Bueno, Sonoridad siempre es algo que siempre está como queriendo generar muchas cosas y estar creando puentes y demás. Lo que tengo más claro, porque esto lo voy a lanzar el día de mañana, voy a compartir la historia oral de las raperas mexicanas. Es el inicio de una investigación y de un libro, pero va a aparecer primero como un artículo. Entonces voy a contar los primeros años en un formato de historia oral, como historia coral, donde yo no tenga esta intervención como a persona periodista. Yo mi intervención ya fue haciendo las entrevistas. En realidad voy a dejar que ellas cuenten la historia, cómo la vivieron, cómo se fueron desarrollando como raperas, cómo eran los espacios, cuál fue su primer acercamiento al rap, que es muy diverso. Entonces tengo unas primeras 5 entrevistas de personas fundamentales dentro del desarrollo del rap. Entre ellas, pues están las dos primeras raperas aquí de México muy importantes, la primera más importante de Monterrey y las dos primeras en sacar un disco, que esto fue el hito, ¿no? Nadie había sacado un disco hasta que ellas sacaron un disco. Y a esto está ligado, pues, la proyección de un corto, porque viene el Día Internacional del Hip Hop, el próximo 11 de agosto, que no sé cuándo va a salir esta entrevista, pero bueno, les digo, el 11 de agosto tenemos esta proyección de Folk Fame, de batallones femeninos, y eso es parte del ciclo itinerante de mujeres en la música, que se llama Viva la Woman, que pues ese tiene esta proyección, pero va a seguir haciendo proyecciones tanto en línea como en espacios físicos. Y al mismo tiempo viene un mapeo de raperas mexicanas, que pues tienen no nada más el objetivo de ubicarlas y saber cuántas hay, sino generar por primera vez una cronología y una genealogía de las raperas, porque hay mucha investigación a partir de que el feminismo se encuentra con las raperas, y a partir de ahí hay mucha documentación y hay muchas entrevistas y hay muchísimo para investigar. Pero pues siempre que les preguntamos, ¿y quiénes estuvieron antes del 2013? La historia está como muy borrosa, muy difuminada. Entonces voy a realizar este mapeo. Viene colaboración con EIMIM. Todavía no puedo decir muy bien qué voy a hacer en el Encuentro Iberoamericano de Mujeres en la Industria Musical. Viene una colaboración con Soundgirls de nuevo en diciembre. Y el otro que tengo en pausa, que lo iba a realizar este año, pero yo creo lo voy a dejar el próximo año para hacer algo un poquito más fuerte. Eh, Perdón, voy a desactivar, abrí mi WhatsApp y empezaron a hablar. Perdón, retomo. Y el otro es un mapeo de personas como nosotras, quienes tienen un espacio dedicado a las mujeres en la música, y crear un directorio. Y finalmente cerrar ese puente que a lo mejor no se ha concretado mucho en Ellas Resuenan, pero tengo la intención de sí, realizar un mapeo así, de trenzarte. Tú realizas este espacio, tú dedicas este espacio, ¿cómo se pueden acercar a ti? Y así crear un directorio de todo el país,
de quienes tienen un espacio como el de nosotras. Que esto sirva también para encontrarnos, ¿no? Identificar así de, mira, ella también está haciendo lo mismo. Esta idea de no competencia, sino, mira, también ella tiene un espacio. Y sobre todo crear ese puente que no existe porque no hay managers, no hay relaciones públicas y no hay disqueras entre personas que tienen espacios y las artistas, ¿no? Que nos puedan decir que, oye, yo quiero, voy a lanzar, soy de tu género musical, el que tú abarcas, voy a lanzar este disco, voy a lanzar este sencillo, me interesa hacer entrevistas o si quieres escribir de esto, si voy a hacer una gira, que podamos crear este puente. Creo que es una decisión titánica que no se va, el formulario lo vengo haciendo desde hace como 2 años, entonces, yo creo que para el próximo año sí se valora, junto con otra actividad que tengo en mente. Y junto a esto, pues ahí vienen colaboraciones muy importantes porque afortunadamente, pues mucha gente como ustedes, que lo agradezco mucho, siempre me están buscando así de, oye, ¿te interesaría hacer esto conmigo? Y si lo hacemos en conjunto. Entonces, esto vienen con desde exposiciones hasta investigaciones. Tengo pendiente la investigación de los festivales con representación 100%, porque yo sí tengo muy claro que el estudio de brecha de género es importante, da datos muy relevantes que sirven a una industria, pero mi respuesta siempre ha sido, y bueno, y si no están aquí, entonces, ¿dónde están o qué están haciendo? Entonces, la respuesta a los festivales, la ausencia en los festivales, pues es el festival de representación 100%. Y pues, ¿qué creen? Tenemos muchísimos. Y los estamos haciendo desde la década de los 80. Entonces, mi intención es, pues, también crear esa genealogía y esa cronología, porque pasa mucho, ¿no? De alguien llega a decir, este es el primer festival de representación. No, estamos paradas sobre un montón de gente que hizo ya su primer festival anteriormente, saber cuáles son las consecuencias de que un festival pues se realice 1 o 2 veces, o como el Musafest, ¿no? Que ya va para su 10º aniversario, el próximo año cumple 10 años el Musafest. Entonces, eh, ese es mi trabajo mucho más grande, el que tengo a perspectiva en un futuro no muy claro si es inmediato o no, pero en realidad yo todo esto lo estoy trabajando al mismo tiempo. Entonces viene un datito, lo coloco en un lado, viene otro dato, lo coloco, vienen otras necesidades, las coloco en otro lugar y entonces a veces van encontrando los espacios para lograr generarse. Y pues la otra parte, ¿no? Yo sigo con esta idea de, pues de subirle la autoestima a la escena, demostrándolo que con una nota cada día. Sí, de, oigan, ¿ya vieron qué cosas tan grandes hace esta escena? Sí, de si ustedes se vieran con los ojos como con mis ojos, estarían sorprendidas todo el tiempo y estarían apoyándose unas a las otras y estarían asistiendo a todos los eventos y los festivales. Por el momento, sí, ese es el recurso en sonoridad, ¿no? Miren, hay una escena que todos los días está produciendo algo. Y digo una nota, porque si no me comen. Hay días en los que ya aparecieron 5 y digo, no me doy abasto, pero van saliendo, ¿no? Poco a poco, así de, oigan, dense cuenta, esta escena es tan grande, tan productiva, eh, tan creadora de tendencias que están en todos lados, lanzando libros, haciendo residencias en teatros, iniciando giras nacionales e internacionales, haciendo ciphers a cada rato, surgen colectivas en todo momento. Creo que pues esa es mi mayor aportación, darle esa autoestima a la escena de decirle, mira, mira qué grandota eres. Me encantó esto que dijiste del puente, ¿no? Porque creo que hay muchos espacios, solo hay que conectarnos, ¿no? Y hacer uso de esos espacios que ya existen. Entonces, pues la verdad es que siempre es un gusto escuchar como todos los proyectos que tienes porque nos abre la mente totalmente para pensar más allá, ¿no? Y pues bueno, para finalizar, tenemos una pregunta que es como el sello de Trenzarte Podcast y es que pues precisamente nos gustaría como inspirar a esas niñas que pues tienen ese sueño, ¿no? De a lo mejor estar en la industria. Entonces, la pregunta es, ¿tú qué le dirías a esa Karina que es pequeña, que a lo mejor tiene ideas, tiene como ese sueño y que ahora pues siendo esta profesional que eres, qué palabras le dirías? Bueno, no es que la Karina a la que quieres que le hable, esa Karina es la que me trajo acá.
O sea, yo desde chica ya sabía que iba a ser periodista y que iba a dedicarme a la música. Entonces, para alguien que a lo mejor tenga dudas, porque yo sí lo tenía muy claro, o sea, sí, o sea, le debo todo a esa Karina, a la de 5, a la de 9, a la adolescente punk, le debo el hecho de estar aquí, ¿no? Todas sus necedades, insistencias y fijaciones la sigo repitiendo en la actualidad. Entonces, más bien a alguien que todavía lo duda y no sabe cómo hacerlo, yo creo que es darte herramientas tú solita. No esperes a que alguien te las enseñe. Y esas herramientas, pues, pueden ser la base para lo que tú necesitas, ¿no? Que a mí es lo que me dio todas mis versiones anteriores, fue escucha mucho la radio, escucha mucho la música, pon mucha atención a lo que estás escuchando. En el caso de las músicas, yo creo que sí sería el no dudar tanto que tienes una visión y dejar de escuchar lo que te están diciendo los demás, porque eso también lo veo mucho en esta industria, ¿no? El síndrome del impostor en las músicas y en las creadoras es enorme. Y es precisamente porque uno está escuchando ese diálogo externo que de repente se convierte en el diálogo interno. Entonces, si empieza a decirte algo, tu diálogo interno así de no puedes, no quieres, no sabes, no puedes, no vas a lograr, cambia de estación, cambia el dial y vete a la canción que tienes todavía pendiente en tu cabeza y vela desarrollando. Eh, Silencia todos los demás. En realidad, creo que silenciar todos estos diálogos, los externos, que terminan siendo muy importantes en lo interno y que siguen bloqueando muchas formas de trabajo, es el primer paso a hacer absolutamente todo lo que se te dé la gana. Y eso es lo que yo les diría a las niñas, haz lo que se te dé la gana. Me encanta. Bueno, pues ya escucharon, hagamos lo que se nos dé la gana. Y Karina, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, platicar con nosotras en este rato que fue todo muy nutritivo. No se olviden de seguir Sonoridad MX, ellas resuenan y todos esos proyectos que están en esta industria. Y les recordamos que pueden encontrar más contenido como este en YouTube y en Spotify. Asegúrense también de seguir a Trenzarte. Estamos como trenzartecolectivo.mx. Si buscan hacer colaboraciones con nosotras, pueden mandar un correo con su press kit a trenzarte.colectivo@gmail.com. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! Eh,